Sí. Las primeras computadoras solían ser del tamaño de toda una sala. Luego las achicaron para poder apoyarlas en tu escritorio. El diseño más nuevo es un dispositivo portátil que puedes apoyar en tu regazo. Y las portátiles de hoy son aún más pequeñas y poderosas que nunca. Con su procesador súper rápido y gráficos impresionantes, esta portátil está diseñada para juegos de alto rendimiento. El cerebro de la computadora, llamado placa madre, empieza con un tablero de circuitos impresos. Es un patrón de líneas y almohadillas, y el cobre es el cableado de los componentes electrónicos que será soldado a la placa. Esta máquina coloca una plantilla de la distribución del componente en la placa y aplica pasta de soldar por las aperturas. Una cámara de inspección de calidad toma fotos de la pasta de soldar y envía las imágenes a una computadora. La computadora las analiza, busca si hay pasta faltante, desalineación u otros errores. Si la placa pasa la inspección, pasa por 15 máquinas robóticas. Cada una de ellas coloca hasta 150 componentes en los lugares correctos de la placa en tan solo 30 segundos. Luego la placa pasa por un horno que derrite la pasta de soldar, conectando los componentes a la placa. Otra inspección de cámaras asegura que el procesador interno esté correctamente soldado, que no falte ningún componente y que todo esté en su lugar. Luego de una prueba de funciones y una inspección visual, la placa madre pasa a la línea de ensamblaje y se deja a un lado por el momento. Luego se arma manualmente la parte superior de la portátil, llamado panel. Se le pone una película protectora a la pantalla LCD de 15 pulgadas y se conecta el cable que conectará el LCD con la placa madre. Se inserta la pantalla en un marco con la cámara web y el micrófono ya incorporados. Luego se adjunta esta cubierta inferior de la antena a la de la pantalla y se coloca el cable de la placa madre en su interior. A continuación, se instala el módulo para la cámara web y el micrófono. Se colocan dos bisagras que conectan este panel al resto de la portátil. Luego se instala la antena de Wi-Fi en la cubierta inferior. Se ocultan todos los componentes en la cubierta inferior de la antena, detrás de la superior. El panel se completa al colocarle a presión un marco de metal delgado alrededor de la pantalla. Luego se arma la parte inferior de la portátil. Primero se coloca la cubierta superior a las bisagras del panel y el panel táctil. Después se instalan los parlantes derecho e izquierdo en la cubierta superior. Ahora la placa madre vuelve a entrar en el juego. Luego de la inspección, una fresadora guiada por computadora corta las aperturas para acomodar los ventiladores de la computadora que evitan que los dispositivos se sobrecalienten. Una portátil para juegos genera mucho más calor que una normal, y por eso requiere dos ventiladores potentes en lugar de uno. Luego de revisar que sus tornillos estén bien ajustados, se coloca la placa madre en la cubierta superior. Los contaminantes como el polvo o el aceite pueden impedir el contacto apropiado, así que como precaución se limpian los conectores para los módulos de memoria con solvente y se secan con aire comprimido. Después se instala el módulo de la memoria, los módulos de Wi-Fi y Bluetooth y el disco rígido que almacena información. Se conecta una batería de alta capacidad a la placa madre. Las baterías de las portátiles para juegos suelen ser más grandes porque el procesador más rápido y los dos ventiladores consumen más energía. El último componente es el teclado, que entra en una apertura rectangular de la cubierta superior de la mitad inferior. Una máquina de grabado láser marca la información requerida debajo. Una máquina automatizada prueba muchas funciones y un equipo de control de calidad prueba muchas otras, incluyendo la realidad virtual, el color de la pantalla LCD y del teclado, y las teclas. Las teclas no solo deben funcionar bien, también deben ser duraderas para que los jugadores entusiastas no las rompan al jugar.
Así se hace. El panettone es un pan dulce italiano tradicional comúnmente preparado para el postre en Navidad y Año Nuevo. Hornear un auténtico panettone puede llevar hasta 2 días o más. Se necesita una cierta experiencia para convertir estos ingredientes en su forma ovalada, manteniendo un centro esponjoso. Se coloca harina de alta proteína en un bol para mezclar. Luego, esta se vierte en una mezcladora de masa industrial que tiene brazos con forma de gancho. Se añade levadura fresca, leche en polvo y suficiente agua para combinar los ingredientes. Se coloca la jaula de seguridad sobre la mezcladora de masa. Mientras los ganchos combinan los ingredientes, se forma el gluten. El gluten le dará la estructura al panettone. El azúcar alimenta el crecimiento de la levadura. El activador se distribuye uniformemente en la masa. Mientras tanto, se separan las yemas de las claras. Se pesan las yemas y se añaden a la mezcla. Esta receta de panettone solo lleva yemas de huevo. Estas le proveen grasa que ayuda a emulsionar la masa y le da sabor. Para enriquecer más el sabor del panettone, se agrega una buena cantidad de mantequilla. La mezcladora la incorpora a la masa. Luego la masa se pasa a un recipiente y se deja leudar durante 11 horas. Este proceso se llama fermentación de la masa. La masa pasa por varias fermentaciones. Entre cada una de ellas, la masa se desinfla y se regresa a la mezcladora. Durante este proceso, la levadura consume azúcar, así que se añade más para ayudar el proceso. Después, se agregan más del resto de los ingredientes y la mezcladora los incorpora a la masa durante 1 hora. Al trabajar la masa, se crean bandas de elasticidad para que la masa se estire durante el leudado. En la etapa de la mezcla final, se añade extracto de vainilla para darle aún más sabor. Mientras la mezcladora lo distribuye, se mide la fruta por peso. La receta de panettone lleva 2 partes de pasas de uva, una parte de trozos de naranja confitada y una parte de trozos de limón confitado. La mezcladora incorpora todo a la masa. Luego de otra fermentación, se corta en trozos la masa con frutas. Una parte del agua de la masa se evaporará durante el horneado, y el panettone debería terminar pesando alrededor de 1 kilo. Se coloca cada trozo de masa en un molde uniforme y se deja que leude durante 1 hora en una cámara tibia. En lugar de moldes de metal, el panettone se hornea en estos moldes de papel. Los mismos serán usados como parte del paquete. Luego de 1 hora en la cámara tibia, la masa habrá doblado su tamaño. Se le da forma redondeada a cada una y se las pasa a los moldes de papel. Luego vuelven a la cámara tibia para otra fermentación. Al leudar la masa, la forma redondeada queda contenida en el molde. Después de 6 horas, se sacan los moldes y se marcan cruces en la masa leudada. Se añaden pequeños trozos de mantequilla en el centro de cada cruz. Después de 24 horas de preparación, los panettones están listos para ser horneados. Se hornean durante 45 minutos a 160 grados centígrados. Al terminar, se le clava rápidamente una vara de metal a cada panettone en la base y se los cuelga boca abajo. Los panettones se dejan enfriar hasta 24 horas en esta posición. Esto estira el pan tibio y le da esa forma de domo, evitando que se hunda. Al enfriarse, los panettones están listos para ser envueltos para su venta. Toda esta fermentación permite que los sabores maduren y se desarrolle una textura esponjosa. La levadura actuará como el conservante que mantiene a este pan navideño italiano fresco hasta por 30 días. El saxofón fue inventado a mediados del siglo XIX por Adolphe Sax, el hijo de un instrumentista belga. Con el saxofón, Sax combinó el poder de los bronces con los matices de los instrumentos de viento de madera. El instrumento tiene la capacidad de generar sonidos vívidos y agudos
o tristes y oscuros. Aunque está hecho de bronce o aleaciones altas en cobre, el saxofón es técnicamente un instrumento de viento-madera. Esto se debe a que el sonido se forma por las vibraciones de la caña que se encuentra en la boquilla. El proceso para hacer un saxofón empieza con una lámina larga de bronce o cobre. Una perforadora hidráulica corta el metal en rectángulos. Luego de trazar un molde acampanado en una de las piezas de metal, se alinea el molde con una perforadora para cortarla. Esta ahora formará la campana del saxofón. Luego se dobla alrededor de una vara de metal y se golpea con un palo de madera para darle la forma inicial. Así, la parte adquiere una forma tridimensional. Luego de soldar los bordes, se redondea la forma y mejora el acampanado de la punta con más martillazos. Luego se golpea repetidamente el acampanado para darle forma de campana. Al martillarla manualmente, el metal toma forma y además se alteran las propiedades físicas para que el sonido sea más resonante. Durante toda la formación del instrumento es calentado con un soplete. Esto permite que el metal sea bien flexible para darle forma. Luego se mete la campana en un brazo. Se pasa lubricante por el metal y se baja un rodillo. El brazo gira la campana curva apoyada contra el rodillo, que alisa las melladuras y hace que la campana se amolde a las dimensiones del rodillo. La campana que pasó por el rodillo es la de la derecha. Es muy diferente. Ahora vemos cómo toma forma el cuerpo del saxofón. Empieza con esta pieza de metal que es más ancha en una punta. Se coloca bajo un brazo con forma de cono. Este desciende hidráulicamente para doblar la lámina, dándole forma cónica al metal. Después de más moldeado, se sueldan los bordes para completar el cono. Esta parte del instrumento también se llama tubo. Mientras tanto, se completó la forma de la campana del saxofón. Se traba la parte superior de la campana a una máquina y se gira la perforadora para cortar los agujeros de los tonos. Las ondas de sonido se emitirán a través de los agujeros abiertos y de la campana. Más tarde, se calienta con un soplete el cuerpo del saxofón para ablandar el metal. Así se le puede dar forma a los bordes de los agujeros. Se desliza el cuerpo en un mandril de acero con insertos redondos. Se alinean los agujeros de tono con los del mandril. Se coloca una guía arriba, alineando los agujeros de la guía con los del instrumento. Se insertan herramientas en los agujeros y se encajan en los insertos del mandril. Un soporte saca las herramientas hacia arriba. Al hacerlo, los insertos pasan por los agujeros. Esto forma un borde alrededor de cada agujero. El borde elevado permitirá que las zapatillas cierren los agujeros eficazmente. Se usa un taladro para alisar los bordes y nivelarlos. Esto evitará huecos que podrían afectar el sonido del instrumento cuando las llaves se cierren. La siguiente parte es el codo que unirá la campana y el cuerpo del saxofón. Se pasa un limpiador por un lado. Se conectan las dos partes y se aplica más limpiador en la zona de la campana que se une al codo. Luego se suelda la unión de ambas partes para completar esta conexión importante. La soldadura hace que la unión sea hermética. Luego se da vuelta para soldar del otro lado, completando así el trabajo. Se moja la soldadura con agua para enfriar la unión. Pero antes de que este saxofón pueda hacer música, se necesitan algunos pasos más por las dudas. El saxofón tiene cualidades tonales similares a las de la voz humana. Su sonido puede ir desde los tonos bajos sensuales a una exuberancia aguda.
Por algo el saxofón tiene lugar en muchos estilos de música, desde el jazz al pop y los clásicos. El saxofón estándar tiene 23 agujeros diferentes y una cantidad igual de llaves para cerrarlos. En esta fábrica, cada llave se arma manualmente. Se acomodan las partes de una llave en un dispositivo para posicionarlas para el soldado. Se inserta una varita que actuará como herramienta de alineación. Se aplica el limpiador para limpiar la parte y se derrite soldadura de plata en las conexiones. Para evitar que las partes se desplacen, se usan unas pinzas para ajustar su posición. Se agrupan otras llaves sobre una placa de bronce. Se colocan los postes de las llaves en una vara que sirve para alinearlos. Un dispositivo sostiene los postes en su lugar. Se aplica un limpiador químico a la base de los postes y a la placa. Se derrite soldadura de plata alrededor de los postes y al solidificarse los fusiona con la placa. Luego se remueve el sistema que lo sostiene. Después de deslizar las llaves en las puntas de la vara de alineación, se coloca el conjunto sobre el cuerpo del saxofón. Las llaves se cierran en los agujeros correspondientes y se suelda la placa base a la parte inferior del cuerpo del saxofón. Se moja la soldadura con agua para acelerar el enfriamiento y la solidificación. Luego se quita la vara de alineación y deja los agujeros destapados por ahora. Se pasa el limpiador con un pincel en la parte trasera de la base de otro grupo de postes de llaves. Se suelda la placa a la parte superior del cuerpo del saxofón y se le quita la vara de alineación. Ya se instalaron los postes en una secuencia específica donde se apoyarán las llaves. Luego, otro trabajador pule el conjunto de codo y campana contra una rueda pulidora. Esto además elimina manchas y huellas y le da al bronce un brillo espejado. Las partes de bronce del saxofón se sumergen en un baño donde olas sonoras ayudan a remover polvo y grasas residuales. El baño también tiene un agente químico que ayudará a que la laca se una al bronce. Se rocía la laca sobre el bronce para protegerlo contra la corrosión y el deslustre. Un arte floral le añadirá una elegancia visual a esta campana de cobre. El cobre se pintó de negro para hacer resaltar el dibujo. El artista sigue una plantilla con una herramienta de grabado, girándola y grabando el dibujo con movimientos fluidos. No se detiene hasta completar una línea para evitar inconsistencias en el grabado. Luego de completar el patrón, se realizan los detalles. Esto deja a la vista el cobre y hace resaltar el dibujo. Regresando al saxo de bronce, se atornillan varas largas tipo bisagra a los postes. Se colocan las llaves que han sido equipadas con almohadillas y cazoletas. Un pequeño tornillo sirve para asegurar este grupo de llaves. El saxofón se da vuelta y se coloca una luz para ver si escapa algún rayo. Y de ser así, se hacen los ajustes necesarios. Se instalan resortes bajo las varas de las llaves y de la vara principal. Estos permitirán que las llaves regresen a su lugar luego de ser presionadas. Se prueban los resortes y se comprueba que no haya fugas de luz. Ahora se une el codo y campana al cuerpo principal. Hay un aro conector que los mantiene juntos, pero también se coloca un tornillo para asegurarlos. De principio a fin se tarda un mes en crear este saxofón. Ya sea que esté hecho de bronce básico o de algo un poco más llamativo, la apariencia del instrumento puede reflejar el estilo de tocar de un saxofonista, pero el tono del instrumento lo define.